Bueno, el artículo como tal hace una revisión de lo que son los aspectos de la historia de vida y las compensaciones que se dan en el crecimiento humano bajo condiciones adversas del ambiente. Y bueno, se basa principalmente en una pregunta que es: ¿cuáles son los costos en el crecimiento y en el desarrollo humano que evidencia la adversidad? Como primer acercamiento a esta definición de adversidad, pues el artículo nos explica que hay ambientes adversos, más bien los ambientes adversos incluyen lo que es la desnutrición infantil, lo que es la pobreza, lo que es la exposición a infecciones, ya sea de cualquier tipo, viral, bacteriano y demás, lo que son las guerras, la carga de pesado trabajo, la discriminación, el racismo que existe en todos lados. Y bueno, todo esto tiene un enfoque biocultural que de alguna manera pues repercute en la salud de las poblaciones. Primero que nada, bueno, define elementos que intervienen en la adaptación, y como ya sabemos, los tres principales elementos que hay en esta adaptación es la supervivencia, la productividad. Dentro de la productividad tenemos lo que es el crecimiento somático, el comportamiento, la actividad física y la cognición. Lo que se refiere a lo que es la reproducción, pues se mide a través de lo que es la calidad y la cantidad y la calidad de la descendencia que tiene una generación. Y pues bueno, principalmente empieza a definirnos lo que es la teoría de la historia de vida. Y bueno, se plantea que la historia de vida es un estudio de las estrategias derivadas evolutivamente y por los organismos para designar energía hacia lo que es el crecimiento, el mantenimiento, la reproducción, evitando lo que es la muerte. Bueno, una de las principales explicaciones que hay respecto a lo que es la teoría de la historia de vida se enfoca mucho en lo que es el crecimiento y en sus etapas, que van desde la concepción, desde la etapa de fecundación hasta lo que es la etapa de reproducción, y explica que hay en este proceso de crecimiento hay lo que llamamos compensaciones, y se da en dos niveles principalmente. Una es cuando cuando dos elementos compiten por cierto material y energía dentro de un solo organismo, y cuando la selección para un individuo disminuye el valor de otro. Entonces hay una competencia y pues bueno, directamente se da esa compensación. Principalmente también nos habla de lo que es el crecimiento humano en lo que es la adversidad, y en los tres momentos que ya había planteado, que es la supervivencia, la productividad y la reproducción. Bueno, en lo que se refiere a la supervivencia, hay elementos que afectan directamente en esta etapa, que es el bajo crecimiento de lo que es el feto, y cuando hay una mortalidad, una prevalencia muy alta de lo que es la mortalidad infantil, que directamente se da antes de los 5 años principalmente, y es como es medida. En lo que se refiere a la productividad, pues hay un bajo peso al nacer de lo que son ya los bebés. Hay por ejemplo, deformidades del cuerpo, principalmente hay un acortamiento de las extremidades, que es pues bueno, hay pies cortos, manos cortas, y pues bueno, en esta misma etapa se da lo que son impedimentos múltiples y severos, como son lo que es a nivel cognitivo y a nivel de lo que es la actividad física. Cuando ya se llega a la etapa de la reproducción, pues hay una disminución de lo que es la parte de la fecundidad y la fertilidad. Bueno, después aparece lo que es otra perspectiva, que es el desarrollo, el programa de desarrollo, que explica que se crece pequeño, pero pequeño y no sano.
Desde esta perspectiva, explica que hay un riesgo para padecer lo que son enfermedades crónico-degenerativas. Principalmente pues, bueno, tenemos intolerancia a la glucosa, tenemos problemas del corazón, hay daños renales, todo esto también nos lleva a lo que es, lo que es la obesidad y pues bueno, principalmente disminuye la parte de la supervivencia, la productividad y la reproducción que ya les había comentado. Bueno, desde esta hipótesis del programa de desarrollo, bueno, como ya les había comentado, todas las implicaciones que tiene, y bueno, los efectos que tienen en los individuos es que son pequeños al nacer y bueno, su desarrollo como tal de los sistemas del cuerpo pues disminuyen al 100%, era lo que habíamos platicado, lo que se había comentado en la clase anterior, del costo-beneficio que hay. En algún momento dado puede haber, se le puede dar prioridad a cierto sistema dejando a un lado a otro, y a largo plazo, pues bueno, tiene repercusión en el que no se desarrolló. Y pues bueno, principalmente los sistemas que tienen un impacto pues son el cardíaco, el circulatorio, el sistema neuroendocrino y el sistema renal. Existe otra hipótesis respecto a lo que es el costo de estas adaptaciones, que es la respuesta adaptativa predictiva. No sé si la traduje bien, así está bien traducida, profesora. Ok. Y pues bueno, aquí los autores, las investigaciones de Gluckman y Hanson proponen que cuando hay bajo crecimiento, proponen que el bajo crecimiento se debe a las condiciones adversas en las que se desarrolla el individuo, y se lleva a dos niveles, tanto a la parte prenatal y a la postnatal. Cuando ya crece, pues bueno, en la parte postnatal directamente hay un sobrecrecimiento del individuo. Ante estas adaptaciones que hay, bueno, que proponen, Gluckman y Hanson proponen que hay dos tipos de adaptación. Una que es la adaptación a corto plazo, que es directamente donde se lleva a cabo la supervivencia inmediata, más bien ocupar cierto tipo de energía para mantener al ser vivo en un momento, aunque a largo plazo se genere el costo. Y las respuestas obligatorias para la supervivencia hasta la edad reproductiva. Gluckman y Hanson piensan que en la etapa del crecimiento fetal puede ser reversible esa acción. Sin embargo, hay una mayor maduración sexual rápidamente, y dicha compensación puede ser una adaptación evolutiva. Y pues bueno, como comentaba ya las consecuencias que hay pues en el bajo peso al nacer y todas las indicaciones que ya les había comentado. Sin embargo, hay controversias respecto a esta postura. Pues se piensa que la adversidad en los primeros años de vida pueden generar, se debe de retrasar lo que es el crecimiento y la maduración sexual. Aquí es donde se explica lo que es la parte de lo que es el desarrollo de las patologías, y se distingue principalmente por la adversidad física y la psicosocial. En la primera pues hay desnutrición a nivel corporal y se generan las enfermedades, y en lo que es la adversidad psicosocial pues bueno, ahí directamente se toma en cuenta lo que es el ambiente del individuo, y pues bueno, puede generar lo que son inestabilidades familiares, abusos, cambios emocionales, y a través de esto pues bueno, se hace lo que es una conjunción de pensar la adaptación desde estos dos niveles. Pensar directamente que pues bueno, el individuo pues se desarrolla directamente en un ambiente biológico y en un ambiente social, y esto puede dar una explicación a lo que es la historia de vida,
Y la pregunta que se deja como tal al aire es que, más bien, si los dos términos que se dejan al aire para explicar esta teoría de la historia de vida, es que si la predisposición y la adaptación son propios para explicar esta teoría. En lo que se refiere a lo que son las compensaciones en el desarrollo y en el crecimiento y en el desarrollo humano, Luckman y Hanson ven a las compensaciones como benéficas a corto plazo, directamente en edad temprana, pero por el contrario, quienes piensan que pueden ser perjudiciales directamente, pues bueno, cuando hay en un ambiente prenatal y postnatal, el individuo pues puede generar directamente esas enfermedades crónicas y directamente se explican a través de lo que es la hipótesis del programa de desarrollo. Es la relación que se hace directamente ante esto. Y bueno, ante esto lo que nos explican las etapas de la historia de vida y los resultados respecto a la asociación, al crecimiento y el desarrollo a las condiciones adversas. Directamente en la tabla, pues bueno, explica lo que es por periodo directamente. Por ejemplo, en el periodo maternal y prenatal, hay cambios a niveles de lo que es de la hipófisis, del sistema renal y del sistema tiroideo. Aquí lo que va a provocar cuando hay cuando se viven en condiciones adversas, estas personas, pues va a haber una resistencia a la insulina, va a reducir lo que es la masa muscular del individuo, va a haber una reducción de la maduración ósea, las células endoteliales van a estar deterioradas en el corazón y hay una elevación de hormonas a nivel suprarrenal y de tiroides. En lo que es en el momento de que es el nacimiento del recién nacido, que va desde los 28 días hasta del nacimiento hasta los 28 días directamente, pues hay un bajo peso al nacer, hay una reducción del crecimiento directamente de lo que es la cabeza y el cerebro, y bueno, directamente es donde se llevan a cabo el poco crecimiento de lo que son las extremidades. En la tercera etapa va desde los 28 días hasta los casi 3 años, hasta los 2.9 años, y de niños de 3 a casi 7 años directamente. Aquí pues bueno, hay lo que es desnutrición, falta de estimulación y se pueden llevar infecciones. Y bueno, aquí se dan directamente como efectos los trastornos de crecimiento, extremidades cortas, hay infecciones, hay desnutrición que puede padecer, el índice de masa corporal es alto y puede haber enfermedades cardiovasculares y reducciones de huesos y de músculo. Y bueno, directamente en la etapa final, pues va desde los 7 años hasta los 10, y pues bueno, es directamente la continuación, puede ser acumulado de todas de las 3 anteriores. Otro ejemplo es que la influencia intergeneracional, pues bueno, también puede explicar lo que es la adversidad, y pues bueno, tiene directamente influencia en lo que son las siguientes generaciones. Y bueno, esto es definido como factores, exposiciones, ambientes experimentados por una generación que se relacionan con la salud, el crecimiento y el desarrollo de la siguiente generación. Otra manera de medir lo que es la adversidad, pues es el índice de desarrollo humano, y directamente pues tiene efecto en tres niveles. El primero es la esperanza de vida al nacer, y directamente se vive con lo que son las tasas de mortalidad, de natalidad. El otro enfoque con el que se mide pues es directamente el de alfabetización. Y un nivel de vida digno medido por lo que es el Producto Interno Bruto que adquiere cada habitante y su poder de nivel adquisitivo. De esta manera, cuando se hace la medición de este índice de una población, si llega a 0 es que es
es menos favorecido este individuo o esta nación, y cuando tiene una puntuación de 1, pues es más favorecido. Y bueno, directamente quise primero como que explicar, según yo, la parte teórica para pasar a los ejemplos que pone. Por ejemplo, pone el caso de Guatemala, y que se relaciona directamente con lo que es la tabla que les expuse. Explica que Guatemala, pues bueno, es un país donde hay un nivel de pobreza muy alto. ¿Qué más? Que principalmente sufren de infecciones, de mala nutrición, de trabajo forzoso. En lo que se refiere a los niños menores de 5 años, pues hay una tasa de mortalidad muy alta. Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres que se reproducen sus bebés, pues tienen bajo crecimiento, tienen bajo peso al nacer, y pues bueno, tienen un desarrollo cognitivo también bajo. Directamente pues se toman los resultados ante esta compensación entre la supervivencia y la productividad de esta población, y pues bueno, todo esto indica que hay un bajo nivel de adaptación para la población de Guatemala. Todo esto relacionado con los efectos que se presentaron en la tabla de hace un momento. Pone otro ejemplo, el de los monos rhesus, y pues bueno, pone que las monas descendidas del mono grande para la fecha, o sea, del nivel de crecimiento grande para la fecha de estos monos, por ejemplo, cuando se produce la descendencia de hembras y machos con un crecimiento fetal bueno, por decirlo así, hay un mayor peso al nacer y de longitud directamente del crecimiento de estos monos. En el caso de las hembras descendientes de lo que son los monos pequeños para la fecha de matrilines, producen tiene ahí dos efectos. Lo que se refiere a cuando hay una descendencia de un macho, pues crece normal, y en el caso de las hembras, pues la descendencia hay una reducción del crecimiento de fetal. Por lo tanto, estas hembras tienen un mayor riesgo de llevar a cabo un resultado favorable en su reproducción. También se encontró que la ingesta nutricional de estos monos pequeños para la fecha de hembras llevaron un mayor crecimiento en su peso, hay una mayor ganancia de crecimiento materno y reproductivo, y se tomaron en cuenta, más bien los resultados se tomaron en cuenta a partir de lo que fue la medición de cuatro generaciones, ¿no? Y bueno, el último ejemplo que se pone en el artículo es el estudio en 4 pueblos rurales de Guatemala, y se comienza por un estudio longitudinal que se lleva a cabo más bien desde 1970 en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Como primer inicio, pues bueno, se tomó en cuenta los indicadores de salud y de medidas antropométricas directamente sobre la población, y pues bueno, se encontró que había altos niveles de desnutrición, bajo peso al nacer, había un retraso en el crecimiento de los niños, y pues bueno, había una tasa de mortalidad alta. Durante este estudio prácticamente se comparó a lo que son a 2 grupos. A uno se les dio bebidas nutricionales suplementadas, más bien recibieron un tipo de bebida con aporte de suplemento alimenticio, y bueno, una fue el atole y otra cosa que le llamaron el fresco. El atole, pues bueno, estaba directamente, tenía un aporte de proteína y de energía, y en el caso del fresco, pues bueno, solamente había mejoramiento en energía, pero tenía menor que el atole. Directamente los resultados que se presentan
es que, pues bueno, ambas bebidas tenían lo que es vitaminas y minerales. Se les dio a ambas poblaciones, a ambos grupos más bien, los suplementos hasta la edad de 7 años, y en 1990 se presentan lo que son un primer asentamiento de los resultados, y pues se midió directamente a las mujeres que formaron parte del estudio original, tanto a ellas como a sus hijos, para hacer lo que es la explicación de la influencia intergeneracional la influencia intergeneracional, pues bueno, directamente los resultados es que en el caso de las 283 madres con sus respectivos hijos, habían sido más bien, los resultados es que, por ejemplo, en la generación de bebés se creció más rápido, creció de igual manera que sus madres. Por otra parte, los bebés de las mujeres que tomaron el atole, la bebida con proteína y energía, creció más rápido que los bebés de las madres que solamente tomaron lo que se denominó fresco. Y pues bueno, en este ejemplo, la tasa de crecimiento en los 3 primeros años de vida está asociada directamente a una mayor calidad pues, nutricional que puede tener un grupo de niños. Ante estos resultados, se puede predecir que tanto el programa, más bien, a partir de los resultados de este estudio, el programa de desarrollo pues tiene mayor validez que lo que es la respuesta, que la hipótesis de la respuesta adaptativa predictiva. Y por tanto concluye que las mujeres desnutridas darán a luz a niños pequeños, con bajo peso al nacer, y bueno, todas las implicaciones que ya les había comentado. Y pues, bueno, creo que es eso. Y las conclusiones a las que llega el autor es que, bueno, las medidas de salud y bienestar utilizadas en el artículo, como son las medidas, los indicadores epidemiológicos, la evaluación de la enfermedad metabólica, son indicadores que permiten explicar lo que es el crecimiento y el desarrollo de una población, así como se puede utilizar directamente el índice de desarrollo humano. Pueden dar cuenta directamente de lo que son las adversidades de todo lo que les presenté, y pues bueno, todas estas adversidades pues tienen un efecto en la parte de lo que es la supervivencia, la productividad y la reproducción, y pues bueno, directamente los individuos les van a responder a estos ambientes bioculturales adversos. Y pues bueno, si tienen dudas, bueno, profesora, por favor. Yo no elegí la exposición, la eligió usted, así que preguntas al expositor, por favor. A ver. Por cada pregunta que le hagan al expositor, 2 décimas más para la calificación del examen. ¿En serio? Absolutamente, yo hablo con toda seriedad. Bueno, por yo cada pregunta que le hagan. Observación sobre lo de las changos, ¿no? Monos resus, es el rango de las madres dentro de la matrilínea, porque los monos resus tienen una organización matrilineal, ¿no? Donde la dominancia del grupo está marcada a partir de las hembras, ¿no? Entonces, por lo tanto, una cría de una hembra que no es dominante, sino que pertenece a la línea no dominante, ¿no? Va a tener acceso a menos recursos de manera inmediata. O sea, primero comen las hembras dominantes, por ejemplo, tienen acceso a los... Bueno, los machos se van con las dominantes, entonces por eso. ¿No? ¿Le requiere puntos extra? No desaproveche la oferta, nos queremos ensayar. A lo mejor es que no te conteste. Oye, Chat, en términos de la propuesta de los autores, de las 2 hipótesis con las que tratan este asunto, la de desarrollo y la de respuesta restrictiva, de los estudios, ¿con cuál es con la que coincide? ¿Cuál es la que se adapta?
con la del programa de desarrollo, que es como explica directamente los resultados que se ponen en el Sí, sobre los las ejemplos étnicas, la étnica maya de Guatemala. Ajá. ¿Nada? Es un comentario con... Es que a mí me llamó A ver, la- espérame tantito, Alfonso, y luego tú. Sí, mira, con respecto otra vez a las dos hipótesis, ¿sí? Yo he entendido que la hipótesis del desarrollo programado explicaba más que nada que si había una restricción principalmente en vida intrauterina, ¿sí? Provocaba daños que se quedaban permanentes, ¿sí? Esto es en función de que antes de que tuviera estas hipótesis había pues la respuesta clínica a lo que era este proceso. Se decía que si bien se había identificado que cuando un individuo tenía restricciones nutricionales, nacía de pequeño tamaño, ¿sí? Y que esto era una condición patológica. Y de aquí venía el concepto de adaptación. O sea, lo que decía, bueno, nació pequeño, pero nació adaptado, o sea, pudo sobrepasar eso, ¿sí? Era un pequeño, había sido pequeño, pero sano. En cambio, después empezó eso a ponerse en duda y se dijo, no, es un pequeño, pero dañado. Entonces de aquí se desprenden las dos hipótesis. La hipótesis primaria que decía del desarrollo programado, y que bueno, si existen estas condiciones adversas en la etapa intrauterina, va el individuo no solamente a nacer con bajo peso, sino va a nacer con un déficit que después puede repercutir en su vida adulta. O sea, es un individuo dañado de por vida, ¿sí? En cambio, la hipótesis predictiva decía, no, un momento, esto no es así, ¿sí? Está bien, podemos considerar que la negociación que hubo a nivel intrauterino, o sea, dejar de crecer para proteger los órganos más necesarios, funcionó. Pero si después de la vida intrauterina, en la vida postnatal, las condiciones mejoran, ¿sí? El individuo se recupera, o sea, se puede recuperar. Entonces, la diferencia importante entre estas dos hipótesis era si el individuo quedaba dañado o el individuo podía recuperarse. ¿Sí? Al final, estoy de acuerdo contigo que los autores se inclinan por el desarrollo programado. De hecho, yo recuerdo que mi maestro Ramos Galván siempre habló del superviviente vulnerado. Sobrevivía porque estaba vulnerado. Sin embargo, creo que los ejemplos que ponen los dos autores, que pone Bogin, no necesariamente confirma esta hipótesis, ¿sí? Yo creo que la hipótesis de desarrollo programado, ¿sí? Del desarrollo predictivo pudiera también tener algo de importancia. ¿Por qué lo digo? Porque entonces pensaríamos que todos los individuos que nacen de bajo peso, ¿sí? Están destinados a ser inferiores a los individuos que nacen bien. Y yo creo que si se hiciera un estudio, no sé si exista, a lo mejor tú sabes mejor, esta situación de cuántos individuos han destacado en su vida posterior, han sido buenos atletas, han sido buenos ciudadanos, han sido buenas gente, o sea, se han desarrollado bien, ¿sí? Y que nacieron con bajo peso, ¿sí? O sea, que tuvieron también esa condición. Entonces, por eso ambas son hipótesis, ¿no? Por eso, sea el argumento que dan Bogin para inclinarse en una, no se me hace suficientemente válido. Es cierto, son hipótesis. Pero, o sea, que se necesitan más estudios. A ver, tantito, vamos en orden. Está luego Gabriel. Sí. Entonces, tú, bueno, ya es una interpretación, no sé, tú cómo... Sí, bueno, esto es más bueno. Creo que según yo esa fue lo que intenté explicar. Gabriel.
A mí me llamó la atención, por eso decía, no es un comentario cuando hice la lectura, la parte justo del índice de desarrollo humano, que sí le dan como un peso, y además me llama la atención porque dicen ellos, este índice lo que te permite es hacer una relación entre parámetros biológicos y parámetros culturales, y por ejemplo toman como un elemento la alfabetización, ¿no? Entonces es interesante, sí te da como algunos elementos, pero a mí en lo particular, yo no sé hasta qué punto solo la alfabetización, digo, funcionan otras cosas, pero hasta qué punto la alfabetización sí puede ser un indicador, digo, porque tienes, por ejemplo, en México hoy se ha extendido que haya educación básica para todos, pero ¿qué niveles de educación, de qué niveles de educación estás hablando, no? Y eso en qué repercute, pues, en cuanto a las formas de vida que van más allá de eso. Entonces, eso, por ejemplo, a mí sí me llamó mucho la atención que le dan como un peso a eso, y me recordó cuando haces estos estudios socioeconómicos, ¿en cuántos focos? Pues sí te habla de una cierta realidad, pero de ahí a poderlo aterrizar y decir, este es como el indicador que te va a permitir hacer o entender la interacción entre una parte biológica y otra parte cultural, a mí me hizo mucho ruido. Digo, seguramente va más allá, ¿no? Seguramente tiene muchas más implicaciones que el artículo no está tocando, pero sí me llamó la atención, ¿no? Porque además, pues sí le dan un peso, sí dicen, hay una clasificación de países, y ahora viendo también la clasificación, lo cierto es que tampoco la clasificación parece como tan extraña, ¿no? Sabemos que sobre todo los países nórdicos, o algunos de los países nórdicos, tienen índices o calidades de vida, mucho mejores que otros países, y se reflejan en otro tipo de condiciones de vida, como los niveles como bajos niveles de delincuencia, mayor estabilidad. O sea, esas cosas, digo, no me convence tanto cómo lo manejan, pero cuando uno ve los resultados también me llama la atención. Entonces más bien es como, ahí, a mí sí me gustaría saber más por dónde va ese índice y qué tanto está aportando, ¿no? Para esta interacción, para el estudio de esta interacción. Sí, yo concuerdo de hecho contigo, en ese sentido concuerdo contigo, pero bueno, según yo la interpretación que se puede tomar como tal en el artículo es que, bueno, se va a medir directamente ese desarrollo cognitivo, ese desarrollo de comportamiento. Con todo lo que tú estás diciendo, pues sí es interesante y debe ser como tal medido para saber cuál es el efecto que tiene. O sea, se deja como muy al aire, muy superficialmente, pero pues sí, todo lo que comentaste, pues yo creo que es eso, lo que hace falta. Ahora sí. Bueno, yo también creo que concuerdo con Gaby, porque, bueno, a mí me pareció como muy sesgado, ¿no? Como los componentes que utilizan para el índice. ¿Por qué? Porque realmente la esperanza de vida no te puede decir la condición, o sea, de una vida saludable de una persona, ¿no? O sea, como dicen que los índices más altos son en los países nórdicos, pues sí, pero también hay que ver el estado económico que tiene, ¿no? el país, y de ahí que, ¿no? se dé este índice tan alto. Y bueno, como digo, ¿no? La esperanza de vida no tiene necesariamente que sea medida, pues, bueno, la medida para la calidad de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber enfermos durante muchos años, ¿no? Que pueden seguir enfermos durante muchos años precisamente porque el Estado puede seguir pagando como, o sea, sustentando la supervivencia de ese individuo. Entonces creo que está un poco ligado igual que, ¿no? que lo de la alfabetización y demás, y me parece como, no sé, me parece muy arbitrario, creo. O sea, como que no me convence mucho como y digamos, de lo que dijo Alfonso, al final los autores dicen que no se puede utilizar, ¿no? en una de las dos hipótesis como algo fijo, no tiene que seguirse haciendo estudios. Sí, a mí me llama la atención porque estaba pensando como estos programas nacionales, ¿no? Estatales sobre Viconza, ¿no? Sobre toma ácido fólico durante el embarazo. Entonces, esta lectura a mí me trajo hacia acá estas culturas de como de la prevención, ¿no? O sea, ¿por qué dar Viconza? La leche a los niños, no sé si hasta los 7 u 8 años tienen acceso como a una leche más o menos nutritiva, ¿no? Para que estén en este proceso de desarrollo puedes tener esta energía o esta proteína, ¿no? O sea, ¿por qué se le da ácido fólico a las mujeres embarazadas, ¿no? Para evitar todo ese tipo de cosas que mencionó el autor. Cuando leo esta lectura, digo, sí, o sea, nos pone estas dos hipótesis, pero
O sea, yo creo que es la estructura económica que está viendo estas situaciones, entonces, ¿cómo lo voy a abordar? ¿Cómo lo voy a generar? Tiene que ver más, yo creo que para evitar los altos costos en salud hacia futuro, ¿no? O sea, decir, espérate, estamos viendo, ¿no?, que hay gente chicos que nacen de bajo peso, ¿no? Si viene de una historia familiar que tiene una desnutrición, obviamente creo que va a generar, ¿no?, alguna enfermedad, pero si viene de una familia obesa, espérate, también trae otras consecuencias, es una cosa. La otra es de que, bueno, tenemos la leche materna que supone que hasta los 2 años se da, ¿no?, 8 meses, pero entonces llegan estas superfórmulas para los niños, ¿no?, que antes de los años los atiborras de supernutrientes, ¿no? O sea, leches que dices, o sea, yo estaba chiquito y nací así, ¿no? Yo no sé por qué sacas estas super fórmulas que tienen vitaminas, nutrición, y esto qué, o sea, va a prolongar muchos años más adelante una calidad de vida, ¿no? O va a prolongar ¿cómo se llama? La vida, no sé, o sea, llegan con muchas dudas, ¿no? O sea, ¿por qué hasta el 2007 se hace como ese tipo como de estudios? Tal vez hay más, ¿no? Pero ahora, ¿por qué en el 2007 y no en los años 80 como surgen estas políticas? Vienen de más atrás, hay datos mucho más atrás cuando inician las propuestas. De hecho, tenemos los dos planteamientos. Esta lectura en particular intenta hacer como esa transición de lo que hemos venido haciendo y no perder de vista que buena parte de lo que nosotros estamos revisando en términos de los potenciales o las capacidades adaptativas inician con el propio proceso evolutivo. Ahorita nos estamos moviendo más a la línea de la ontogenia, lo que es el ciclo de vida. Sin embargo, no podemos separar del todo estos mecanismos que son los que nos ayudan a explicar. Entonces, por un lado, surge la hipótesis de la programación del desarrollo, ¿no?, que lo que hace es, en función de esta interacción continua que tenemos con el ambiente, va a tener que realizar ciertos ajustes. Una demanda muy importante es la demanda de energía, ¿sí? Entonces, si yo no tengo suficiente energía, voy a tener que hacer una redistribución, ¿no? Y entonces, a la hora que yo hago esa redistribución con esas limitaciones de energía que tengo, ¿a quién decido darle más? ¿En qué orden voy proporcionando los recursos? Entonces, lo que se ha sugerido es que ante una condición en la que yo tengo que tomar una decisión que tiene un costo, ¿no? O sea, yo hago una serie de ajustes y entonces decido intercambiar los recursos que le tocaban a los riñones o al corazón o a otras estructuras óseas para dárselas al cerebro, porque el cerebro siempre va a tener el plato número 1 en la mesa, ¿no? Sin embargo, cuando estamos hablando de condiciones adversas, por eso nos pone el esquema que les pone acá de los distintos niveles en los que nosotros tendríamos en esa visión mucho más amplia de la perspectiva ecológica, viene no solamente los elementos físico-geográficos, sino los sociales, los culturales, los económicos, los políticos, que tienen un impacto, que tienen una contribución. Entonces, una primera idea surge incluso muy temprano en el siglo XX, cuando se habla de que probablemente estas modificaciones que están ocurriendo, que hacen que se modifique el plan de crecimiento original, porque sabemos que estos programas están determinados genéticamente. Sin embargo, en función de a qué condiciones se está enfrentando el individuo desde su vida prenatal, tienen que hacerse esta diversidad de ajustes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Reorganizar ese programa de desarrollo en el que lo que quiere garantizar es que el individuo sobreviva, ¿no? O sea, en esa primera parte del periodo prenatal y llegue a la vida postnatal. Entonces, parte de estos ajustes dan por resultado individuos con menores dimensiones, menor peso al momento del nacimiento. Incluso cuando se contrasta, bueno, cuánto duró la gestación, en algún momento el costo o el intercambio que se hace es, no se completa el desarrollo en la vida prenatal porque las condiciones no son propicias, y entonces mejor se decide a un nacimiento más temprano con menor edad gestacional y completar el desarrollo postnatalmente. Entonces surge la otra propuesta que habla de que estos cambios, estas modificaciones que se hacen, esta reorganización incluso,
de alguna manera lo que genera es una predicción de qué me depara el destino en la vida postnatal, ¿no? Entonces, esta respuesta de ajuste en términos de lo que yo supongo que va a ser mi vida postnatal hace que ocurran modificaciones no solamente en el ritmo de crecimiento, en la velocidad a la que se va transformando el organismo, sino también en términos de la maduración. O sea, aunque son dos procesos que corren paralelos en la vida, nosotros los desagregamos un poco para poder mirarlos con más precisión. Y entonces son tiempos que se van alternando, el del crecimiento y la maduración. Vamos construyendo estructuras y estas van adquiriendo sus capacidades funcionales. Entonces, en un momento hay predominantemente una inversión en crecimiento en construcción y una posposición en términos de la maduración. Entonces, por lo regular, se sacrifica en alguna medida el crecimiento, pero se garantiza que el organismo siga vivo. O sea, que sería como la primera demanda, la primera meta. Y cuando se empiezan a observar estas restricciones importantes, bueno, el crecimiento lo vemos como un todo, sin embargo, tiene secuencias, momentos distintos en cada uno de los segmentos. Hay un proceso de desarrollo que va de la porción cefálica a la porción distal. Entonces, dependiendo de dónde está ocurriendo el crecimiento en este momento, es donde va a haber el mayor impacto, las estructuras o los segmentos que más se van a ver afectados. Y esta idea que se planteó en algún momento de la hipótesis del pequeño pero saludable, ¿no? Se decía que bueno, que como la adaptación fue favorable porque bueno, redujo el tamaño, claro, va a tener una menor demanda de energía y que esta era una respuesta positiva. Y se retoma la discusión diciendo que en realidad pues no es positiva. Sí fue una adaptación, sí fue un ajuste que se tuvo que hacer, pero esto tiene un costo. Y lo que analiza más adelante es el costo en su historia de vida y en su vida postnatal y en sus dimensiones adultas y en el desarrollo de su potencial. Entonces, esto está teniendo un costo muy elevado. Entonces, en realidad no estamos hablando de que fue favorable ni de que es saludable, ¿sí? Entonces, sobre todo acá está viendo qué tan importante es lo que ocurre en la vida prenatal, que puede estar relacionado con la propia dinámica de crecimiento del individuo y su interacción con el ambiente, y por otro lado con las condiciones maternas, ¿sí? Y nos dice, bueno, en algún momento nosotros suponemos que si tuvo que haber la posposición del crecimiento o tuvo que haber una reorganización en la distribución de recursos y ciertos tejidos o ciertas estructuras se verían afectadas, esperaríamos que una vez que liberamos al organismo de esas restricciones, a lo mejor que tuvieron que ver con insuficiencia placentaria para proporcionar los recursos para la oxigenación, entonces los procesos van a modificarse y el organismo va a tratar de recuperar ese tiempo perdido, ¿no? Y nos dice, bueno, nosotros tenemos que hay una reducción del tamaño como resultado de estas condiciones poco propicias en el ambiente prenatal, y un recurso con el que cuenta el organismo para resolver este problema es que entonces, una vez que llega a la vida postnatal, acelera los procesos de crecimiento, va incrementando a mayor velocidad de la que le correspondería, ¿sí? Que se piensa como este mecanismo de compensación. Se ha hablado de que hay un crecimiento compensatorio, es más rápido, más intenso de lo que correspondería al periodo, y lo que trata es de equiparar dónde debería estar el individuo. Y entonces lo que se ha estado discutiendo, y si ustedes revisan la literatura sobre crecimiento, hay mucha preocupación incluso en términos de que no es tan ventajoso ese acelerado incremento para la compensación, porque uno de los recursos que está tratando de recuperar es el tejido adiposo, porque la adiposidad es la reserva de energía. Entonces hay un mayor crecimiento, pero desafortunadamente es más rápido en peso que en tamaño. O sea, no es tanto el crecimiento en longitud, sino en tejidos blandos, pero particularmente en la adiposidad, porque lo que está tratando es de retomar la posibilidad de contar con una reserva de energía, que es la que no tenía, y la demanda en los primeros años de vida es muy elevada porque todavía están ocurriendo procesos de crecimiento muy acelerados, y que esta reorganización, esta manera de compensar lo que no pudo desarrollar en la vida prenatal,
al final va a acabar siendo una desventaja en la vida adulta porque predispone a los problemas del sobrepeso, de la obesidad, de la hipertensión, de los problemas renales, y nos incluye otro elemento acá, que todos estos factores, que tienen que ver con la ecología, el ambiente y las características biológicas del individuo, estarían mediados por los procesos hormonales, por los factores endocrinos, que si se acuerdan, lo vimos en el cierre de la lectura de la semana pasada, ¿sí? Entonces, ¿cómo estos ajustes que implican no solamente cambios físicos, sino fisiológicos, son el resultado de estos procesos de reorganización, ¿no? Y dice, el problema surge cuando él habla de que hay este desajuste, lo que él llama el mismatch, ¿no? Hay un desajuste en términos de cómo yo predigo que va a ser mi ambiente postnatal en relación a lo que tengo ahora. Entonces yo me reorganizo, me reprogramo y estructuro para responder a esa estimación que yo tengo a lo que me depara el futuro. Pero resulta que en la vida postnatal no ocurre exactamente así, ¿no? Entonces, en este desajuste que está ocurriendo, se convierte en una condición desfavorable, una condición adversa, ¿no? Entonces, el otro aspecto importante que se destaca acá es, bueno, las características maternas. Hemos insistido que el papel de la madre es fundamental, incluso desde el momento de la fecundación, en tanto que es la célula materna la que contribuye con la mayor cantidad de recursos para el desarrollo del producto, ¿no? Entonces ahí hay una influencia importante, y el contraste que hace precisamente con el ejemplo de los primates, dice, bueno, si lo que nos interesa es la madre, lo que está analizando es esa conexión entre generaciones, porque dice, no es solamente que durante el desarrollo de este individuo las condiciones de la madre sean poco propicias y esto genere un desarrollo deficiente, sino que, como en el caso de que la descendencia fuera femenina, los órganos reproductivos de esta persona van a desarrollarse durante la vida prenatal en estas condiciones de adversidad materna, y entonces esto repercutiría en la descendencia siguiente. Y entonces algunos proponen que, en efecto, si nosotros analizamos la historia de desnutrición y la afectación del crecimiento de un individuo, nos tendríamos que ir más atrás, varias generaciones, ¿no? Dice, bueno, tenemos condiciones propicias en la vida postnatal tratando de compensar, bueno, las deficiencias. Y el ejemplo que nos ponen acá en estos grupos en los que la reproducción puede realizarse en periodos más cortos se encuentran más directamente conectadas la descendencia femenina y las distintas generaciones. Dice, mejoramos las condiciones, pero les llevó varias generaciones remontar esa deficiencia, ¿no? Que de alguna manera habla que estaría marcando el desarrollo prenatal, porque es desde el periodo prenatal, durante el periodo embrionario y fetal, que se definen las características de los órganos de la reproducción. Si yo tengo un desarrollo deficiente, ese limitado desarrollo durante la gestación que ocurrió en el periodo de formación tendrá una repercusión en la vida postnatal. Entonces, por eso retoma la idea de nuestros dos niveles, el ambiente macro y el ambiente micro, ¿no? Mi ambiente macro, que es a lo que se refiere cuando usa un recurso como el índice de desarrollo humano, que es específico para cada país. O sea, se construye a partir de estos indicadores de cada país y se ha empezado a estructurar de manera muy reciente, como un mecanismo que nos ayude a describir cuáles son las condiciones que prevalecen en el entorno. Y es muy interesante porque cuando se toman datos, por ejemplo, de salud, de esperanza de vida, si ustedes revisan las últimas publicaciones del Índice de Desarrollo Humano, incluso los datos se presentan por estado. Y hay cambios interesantes en términos de repente uno no esperaría, aunque el valor aparentemente es muy pequeño, pero se refleja y se desagrega por componentes, no con un solo valor, como cambios en la economía o en la disponibilidad de ciertos programas sí muestran un impacto a este nivel macro, ¿no? El otro nivel micro que tiene que ver, bueno, ¿y por qué la escolaridad? O sea, la escolaridad de lo que habla es, de alguna manera, de las posibilidades de cuidado
de las madres, de qué tan importante, qué tanto pesa en el reconocimiento de las necesidades de atención a la salud. Y hay una serie de trabajos que han señalado que menos de 6 años de escolaridad no hacen ninguna diferencia, ¿no? O sea, que de 6 años en adelante, si hay una concordancia en términos de mayor atención, mayor interacción con los niños, mayor cuidado de la descendencia, cuando podemos reconocer que hay una condición de gravedad suficiente como para ir a buscar atención médica, o no lo hacemos por razones culturales incluso. Y por otro lado, pues en general escolaridad también está asociado a la posibilidad de empleo y de ingreso, ¿no? Y en el caso del Producto Interno Bruto, bueno, pues es el indicador económico, ¿no? O sea, lo importante es que estos datos se generen. Claro, no es una correspondencia uno a uno, ¿no? Son finalmente todos estos indicadores que nos ayudan a aproximarnos, a estimar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y estos distintos estudios, lo que tratan los autores de mostrar es cómo estos distintos momentos en el desarrollo del individuo, a partir de la influencia de los factores macro y los factores micro, nos ayudan a ir explicando las respuestas. O sea, en efecto, no es decir, sí, el que tiene pequeña talla ya está perdido para la humanidad, ¿no? Porque además la dimensión absoluta está en función de la población a la que pertenecemos. O sea, hay poblaciones que tienen menores dimensiones corporales, entonces es en proporción a las características del grupo poblacional. Ahora, un asunto realmente de debatir en la antropología es precisamente el diseño del estudio de Guatemala, ¿no? Siempre causa así como escalofrío, porque evidentemente estos estudios de suplementación nutricional que se hicieron a partir del Instituto de Centroamérica y el Caribe, pues están todavía evaluando los efectos en la actualidad, porque lo que ellos hicieron fue a un grupo de madres y de niños proporcionarles un suplemento con proteínas y al otro solamente con energía, ¿no? Entonces, efectivamente, desde el punto de vista ético, hoy en día no se permitiría un experimento de tal naturaleza, ¿no? Aunque les dieron minerales y les dieron vitaminas, pues si no les estoy dando algo que les va a beneficiar a ellos, si se ha discutido incluso en términos de las pruebas de fármacos, particularmente en este caso, es verdaderamente escandaloso, ¿no? Y sobre todo, y pueden ustedes rastrear, hay muchísima literatura producida de este estudio de Guatemala en muy distintos niveles. Son trabajos muy interesantes, con las connotaciones tan graves que tiene desde el punto de vista del diseño, pero porque, entre otras cosas, estaban señalando qué tantas posibilidades habría de hacer una diferencia en términos de los procesos de crecimiento y maduración cuando la inversión de ese suplemento de mejores condiciones se hace particularmente en los 4 primeros años de vida. O sea, sobre todo en los 4 primeros años de vida, porque el potencial de crecimiento es muy grande, hay una gran cantidad de cambios y hay un avance considerable en el desarrollo del cerebro, ¿no? Entonces, estos dos elementos lo que destacan es que esa inversión, que incluso no tendría que ser tan grande, pero sí regular, podría hacer una diferencia en el desarrollo de estos individuos. Entonces, este estudio, cuando se hace como ese regreso, a ver, bueno, y en los siguientes años, ¿qué ocurrió con las madres? ¿Qué ocurrió con los niños? Viendo incluso cómo se encontraban en términos de su desempeño a nivel escolar, ¿no? El problema es que, claro, yo puedo tener muy buenas condiciones cuando los tengo en el programa de suplementación y además en paralelo hay otra serie de actividades enfocadas a promover la actividad física y la actividad intelectual. Entonces, claro, mientras los niños están en el programa y hay una cantidad de literatura sobre estos temas, lo que muestra es que, claro, mientras están en estos programas hay una evolución importante, pero si regresan a los hogares con poca estimulación, con poca atención, con limitación de nutrientes, pues este avance puede perderse. Pero sobre todo el énfasis es qué tanto de lo que yo logro mejorar en la etapa temprana de la vida puede extenderse hacia lo que sería la vida adulta, ¿no? Y después están todos estos otros estudios
que lo que permiten ver es en retrospectiva para las personas que se encuentran ya con los problemas de hipertensión, de diabetes, cuál fue su historia de desarrollo en los distintos momentos de la vida. Entonces, en ese sentido es muy interesante el recuento que se hace, pero sobre todo aquí se está hablando de cuál es el costo, ¿no? Y lo veíamos en algunas lecturas atrás, también dice, bueno, en principio lo que sugiere es que si el individuo tiene pocos recursos o condiciones de enfermedad o condiciones poco propicias, va a retardar su crecimiento y su maduración. Pero en otro momento puede ser que si mi predicción efectivamente es que tengo muy pocas probabilidades de sobrevivir, acelero la maduración y entonces me reproduzco temprano, ¿no? Esa es la paradoja. Entonces es favorable, pero entonces ¿qué implica en términos de la duración de la vida del individuo? Pero son las distintas estrategias que nosotros vamos viendo y que ocurren como resultado, primero, de esta historia evolutiva y después de mi historia individual de desarrollo, ¿no? Y entonces estas evaluaciones tienen que hacerse al interior de cada población con los indicadores específicos, más allá de que, claro, estos índices siempre están mejor colocados en otras poblaciones, pero denle una mirada a estos datos por ahí. Cuando los ven a nivel estatal y a nivel municipal, se descubren cosas interesantes, aunque son indicadores bastante macro, pues es uno de los que con los que nos podemos auxiliar para analizar condiciones de vida. O sea, el énfasis aquí está en condiciones de vida, ¿no? Cómo esas condiciones de vida pueden realmente tener un impacto en los procesos de desarrollo. Y la otra, que el hecho no solamente de reducir el tamaño, o sea, porque a lo mejor el tamaño se reduce como un todo, pero a la hora que nosotros vamos a analizar proporciones, lo que se ha sugerido a partir de muy diversos estudios es que la tendencia es a una desproporción entre los segmentos, ¿sí? Si yo no tengo suficientes recursos cuando está ocurriendo el mayor crecimiento en el segmento inferior, bueno, pues al final acabaré con un segmento inferior proporcionalmente menor a lo que yo podría tener. Si me encuentro en la vida prenatal y estoy en la etapa de diferenciación de extremidades, pues ahí los procesos son mucho más rápidos, ¿no? Estamos hablando de semanas en las que la transición es muy rápida y las secuencias van avanzando. Si en este momento yo no tengo las condiciones, pues esa secuencia ya no se cumplió y voy con la que sigue, ¿no? Entonces, cómo se encuentra este individuo al momento del nacimiento nos habla de su historia prenatal y podemos hacer algunas inferencias en términos de lo que sabemos, de en qué tiempos ocurren los procesos, las condiciones maternas, ¿no? La enfermedad, la nutrición, la misma condición psicológica de la madre puede ser un elemento importante. O sea, veíamos en la lectura pasada que las condiciones de estrés son todo un fenómeno de análisis, son por sí solas como toda una ecuación en términos de cómo pueden impactar el desarrollo del individuo. O sea, la propia condición materna y los cambios hormonales que pueden ocurrir en condiciones adversas, bueno, esas hormonas están circulando en el torrente sanguíneo que comparte con la madre, ¿no? Entonces, este está protegido aparentemente durante su desarrollo prenatal, pero está compartiendo muchas cosas con la madre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia que se usa? Bueno, o sea, si hay una reorganización, una reprogramación para distribuir mis recursos. Entonces, en este intercambio que yo hago, al final estoy pagando un precio, ¿no? Pagué el precio para primero sobrevivir y llegar a la vida postnatal. Luego, estoy sacrificando ciertas estructuras o cierto crecimiento porque lo que quiero es acabar de madurar rápido para poderme reproducir, ¿no? Dice, bueno, nosotros hablamos de cuál sería el ideal en términos de condiciones reproductivas para las mujeres y hablamos de la edad, ¿no? Hablamos de la